el origen de la hermenéutica, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan de eso? Habíamos hablado acerca de dónde procedía, ¿no? Y qué teníamos básicamente por eso. A ver, ¿se acuerdan? ¿Alguien tomó nota? No, no apunté. A ver. Habíamos hablado acerca de la palabra hermenéutica, ¿no? Y también acerca de qué cosa era el, eh, el origen, ¿no? De la hermenéutica. Y básicamente, y también apuntamos en parte qué, qué era la interpretación, ¿no? Y cómo la hermenéutica en general, ¿no? Eh, que no solamente es para interpretar la Biblia, ¿no? Es la ciencia de la interpretación, que se aplica a diferentes disciplinas, ¿no? Eso lo hemos planteado. Pero ¿quién se acuerda? Pues a ver, inclusive también hay un texto bíblico que hablamos o lo, digamos, hicimos una especie de análisis así, con respecto a personajes inclusive, ¿no? Que tienen que ver con ese hecho de la interpretación. ¿Se acuerdan? A ver, a ver. Tienen que estar atentos, ¿ah? Y anotar cada cosa que se dice. No se acuerda ninguno. Mm, mm. Mm, Tampoco parece que lo han anotado, ¿eh? No, no, Eh, no, no anoté Le, yo. le doy a ver un espacio de tiempo. Profesor, que viene desde la época de Aristóteles Ya, y que también eh, hablamos sobre las tres escuelas de interpretación. sí, sí. Ujú. Una de forma alegórica, la otra de Antioquía y la otra de la escuela latina, en la Ujú, cual encontramos ahí a Ambrosio, Jerónimo y Agustín, ujú. Muy ¿no? bien. Exegetas, ¿no? Claro, eso en Exegetas general, pero sobre el sobre latín. hermenéutica, ¿se acuerda? Bueno, le voy a poner de nuevo el material porque parece que se olvidaron, ¿ya? Pero por favor, tienen que tomar cuidado de eso porque cada cosa que se dice vamos a estar repasando, ¿eh? ¿Ya? Ujú. Y ustedes tienen que anotar, que parece que no han anotado nada de lo de la semana pasada. Bien, acá está. Habíamos hablado de la hermenéutica bíblica y la interpretación, ¿no? Y el significado, hablamos de esto, y que se asoció a la palabra hermenéutica el término griego tecne, ¿no? Que significa arte, técnica, disciplina, ¿no? Y Ujú. el equivalente es ars, ¿no? Ars. Ars hermenéutica, o sea, la técnica hermenéutica o el arte de la hermenéutica, ¿no? Que es el conjunto de caminos, ¿no? Por los que se traduce una realidad cualquiera, o sea, o se interpreta, ¿no? Cuando se dice traduce es interpretar, ¿no? La hermenéutica se define como el arte o la ciencia de la interpretación, ¿no? Básicamente, hay hermenéutica, dijimos, para Ujú. la historia, hay hermenéutica para qué cosa, para el derecho, para la medicina, para el arte, ¿no?
para diferente, para literatura también. Es decir, hay diferentes formas de interpretación, ¿no? Y algunas básicamente le llaman hermenéutica. Por ejemplo, si uno estudia derecho, no sé si alguno por aquí estudia derecho, me parece que alguien me mencionó en una oportunidad, me parece, y si ha estudiado derecho, entonces debe haber estudiado hermenéutica jurídica, ¿no? Y no solamente un curso de hermenéutica, es hermenéutica jurídica 1, hermenéutica jurídica 2, ¿no? Y no sé si hay 3. De todas maneras, entonces hay ahí la necesidad de interpretar, ¿no es cierto? De interpretar los textos. Que bueno, también ahí para el derecho también tienen sus propias fórmulas y a veces se interpretan no siempre de acuerdo a la norma o dependiendo, pues, ¿no? ¿no? No de lo que nosotros opinemos, sino de lo que es la práctica jurídica. Ya, en el texto bíblico también tiene lo suyo, pero entonces es la ciencia de la interpretación, ¿no? Viene del griego hermeneuin y que venía de la época de Aristóteles. Muy bien, hermana Aridez, se acordó de eso, ¿no? Eso estuvo muy bien, la felicito. Entonces, salvó por lo menos a alguien, ¿ya? Uno, una persona de todos, no se olviden, ¿eh? Y hablamos acerca de esto también, de que viene de la mitología griega, ¿no? Y de esta historia o de esta leyenda, ¿no? Donde se habla del dios Hermes, que era el mensajero divino, ¿no? Encargado de traducir e interpretar el pensamiento de los dioses para los hombres, no solamente de Zeus, sino de todos los dioses, ¿ya? Pero especialmente de Zeus, ¿ya? Era también considerado el inventor del lenguaje, de la escritura y del comercio, ¿no? Por eso es que Hermes viene a ser en el nombre en griego y en latín, digamos, en la versión latina, ¿no? De los dioses romanos, se conoce como Mercurio, ¿no? El dios del comercio. Ya. Y dijimos algo de la Biblia, ¿no? Hechos 14, 11 al 12. No lo anotaron. Anótenlo, pues, ¿no? Ya. Entonces, aquí estábamos hablando de la referencia a esta leyenda, ¿no? Que Pablo en Listra con Bernabé, cuando llegaron ahí, ¿no? Comenzaron a predicar, Pablo predicaba, ¿no? Cuando le Y, dijeron Hermes, ¿no? y había milagros que se hacían, Ya, claro. a Y entonces Zeus. decían que Bernabé era Zeus y Pablo era Hermes, ¿no? ¿No? Porque es el intérprete que hablaba, que proclamaba, básicamente, ¿no? Ya. ¿Y esto por qué? Porque dice que en Listra había habido un mito, una leyenda de siglos anteriores, en donde dice que habían bajado, pues, Zeus y Hermes, ¿no? Habían llegado a la ciudad y no le habían hecho caso, ¿no? No sabían. Y entonces, cuando alguien por ahí va al oráculo a, digamos, a pedir alguna cosa por ahí y le hablan de que justamente el pueblo no se dio cuenta que había estado ahí, habían estado los dioses, ¿no? Bueno, y esta vez pensaron que ¿Vas a era comprar? la ocasión ¿Qué vas a comprar? y les estaban dando la oportunidad a este ¿Tienes pueblo de ahí? Lista otra vez para que Zeus y Hermes se acerquen a darle las bondades o beneficios a la gente de Listra, ¿no? Bueno, entonces confunden a Pablo y a Bernabé, ¿no? Esa era la historia. Bien. También, también pusimos este gráfico, ¿no? Un gráfico que ¿Mm? está ahí, lo está mirando, ¿no es cierto? ¿No? Este gráfico.
¿Qué nos habla entonces de la figura de estos personajes, no? ¿No? Zeus, Hermes, los hombres, el mensaje y la interpretación, ¿no? ¿No? Hermes comunica la interpretación de ese mensaje de Dios a los hombres, ¿no? Muy bien. Entonces, tiene un sentido, digamos, dentro de la cultura, dentro del mito, aparece entonces la interpretación. Una de las primeras ciencias que debe conocer todo estudiante de la Biblia era la hermenéutica, decíamos, ¿no? El arte de interpretar el texto, ¿no? Y cuando estamos hablando del estudio de la hermenéutica bíblica, ¿no? El estudiante de la Biblia tiene que conocer hermenéutica bíblica, ¿ya? Ya saben, la hermenéutica entonces es una ciencia que corresponde a la ciencia de la interpretación, ¿ya? Pero la hermenéutica bíblica, ¿ya? Tiene que ver con el arte de interpretar el texto o interpretar las escrituras, ¿no? Entonces, todos leemos, dijimos, ¿no? Todos podemos leer, todos podemos oír la palabra, eh, podemos comunicarnos, tenemos una cierta comprensión, ¿ya? Pero con un documento tan antiguo como la Biblia, hay que tomar en cuenta que no, la Biblia no nos está hablando para nuestro tiempo. Ese es un error que se comete, ¿no? Ni es la Biblia un, un documento que te habla en el contexto nuestro. Sí, habla Dios en el contexto nuestro, pero no está dirigida la Biblia para nuestro contexto. Y también, por otro lado, los pasajes, ¿no? Los capítulos, los versículos, ¿no? Son o pertenecen, ¿no? A vamos a decirlo así, a un propósito específico por el cual se dio. Es decir, eh, el contexto que estaba viviendo el pueblo, las personas o los individuos a los cuales se expresa la escritura, ¿no? Entonces, la escritura no está, digamos, no está hecha desde esa perspectiva, eh, digamos, para trabajar dentro del contexto nuestro contexto es diferente, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es aplicar, ¿no? Esas verdades, ¿no? De acuerdo al contexto que se dio, aplicarlo a nuestro contexto en la manera, lo posible, que el principio, que es lo que más importa, el principio y el mensaje que permanece, que se debía aplicar entonces también para este tiempo, ¿ya? Entonces, eh, hay pasajes o textos que, por ejemplo, nosotros eh, lo trabajamos, lo trabajamos en nuestra propia experiencia, en nuestra propia situación. Y de hecho, ahora viendo de esa manera, si Dios habló en la historia a estos pueblos, a Israel en especial, y a los hombres de Dios, dentro de una situación específica, nosotros también podemos entender la escritura a partir de nuestra propia experiencia y de nuestra situación y entender y darle una interpretación, ¿no? Y una interpretación que puede servir para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Ahora, ese es un momento. Ahora, luego hay que mirar también cómo es que el texto se comportó en su momento original y cómo puede llegar hasta nuestros días, ¿no? Ese es otro momento. Y de esa perspectiva está también lo que conocemos como exégesis también, ¿no? Bien, no sé si alguno ha entendido eso o se ha mareado. A ver, ¿ya? Pastor, Eh, ¿cómo está? Buenas noches. sí, sí, Pastor, una consulta. sí, Lo que usted está exponiendo
dice que la hermenéutica es una ciencia, ¿no es cierto? Sí, Pero también está explicando sobre la hermenéutica bíblica, ¿no? Que es la interpretación de textos. Pero en este caso, pastor, usted está mencionando que, ¿no? Que la Biblia está escrita en otra época, ¿no? Eso es lo que estoy sí, entendiendo. así es. Pero haciendo la aplicación a nuestra realidad, tendríamos que tener una buena interpretación del texto, ¿no? Porque si no, estaríamos hablando cualquier cosa, ¿no, pastor? Para hacer la aplicación a nuestra realidad, eso es lo que quiero decir. Exacto. Eso es lo que queríamos hacer justamente, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque la Biblia está hablando a un determinado momento, a una determinada situación, ¿no? Y de hecho que el mensaje va por ese lado, pero el mensaje como tal es permanente. ¿Cómo se puede aplicar eso también en otros contextos o en otras situaciones? Especialmente teniendo en cuenta que hay pues tantos miles de años de diferencia, ¿no? De costumbres, pensamientos, actitudes, hábitos, ¿no? Formas de vida que son diferentes, pues, ¿no? Diferentes. Diferentes a nuestra realidad. Claro, diferentes a nuestra realidad, totalmente, totalmente, ¿no? Por ejemplo, la comunidad semita, de donde vienen los israelitas, se inicia como una comunidad o personas, no como una comunidad, sino como gente transhumante. ¿Qué es un transhumante? Es un caminante, ¿no? ¿No? Por eso se le conoció a Abraham, por ejemplo, como Ibrí. ¿Por qué se le llamaba Ibrí o por qué se llamaba Abraham el hebreo? No porque ellos sean hebreos o ellos se tipificaban como hebreos o se conocían como hebreos, sino que la palabra hebreo, Ibrí, significaba errante, caminante, y cualquiera que estaba en el camino era un Ibrí, ¿no? Pero, pero digamos, mm, más adelante, esa palabra específicamente va a quedar para el pueblo israelita, ¿no? Como pueblo hebreo, como los caminantes, ¿no? Y los que caminaron, o sea, eran peregrinos, ¿no? Pasaron por todo el desierto. Y recuerda que tuvieron 40 años, ¿no? ¿No? Entonces eran esos hebreos, esos caminantes, ¿no? El que caminaban en el desierto. Esa era más o menos la idea, ¿ya? Ahora, entonces el mensaje era para ellos de acuerdo a cómo se había descrito. Dios le revela a Moisés y va formando un pueblo, ¿no? Y va desarrollándole y le iba dando las pautas. Muchas de las cosas que están en el Pentateuco, ¿no? En los primeros libros, corresponden a una comunidad que está en tránsito, que está en camino, y muchas de las leyes y normas corresponden a normas de gente que está en el desierto, ¿no? Y cuando llegan después a la tierra, van a tener que ir ordenando otros elementos también ahí, ¿no? Y básicamente eran gente eh, nómade, ya hemos dicho, y eran de oficios de, del campo, ¿no? Eran pastores, ¿no? O agricultores, gente que estaba, digamos, relacionada al campo, ¿no? Relacionado a todo lo que es la vida agrícola, ¿no? Y también a los diversos oficios, ¿ya? Entonces, y se formaban en clanes, ¿no? En clanes, donde había un jefe, una cabeza de familia, ¿no? Que de paso, las familias como se constituían en esa época no eran como ahora, tenemos, ¿no? Papá, mamá e hijos, ¿no? Las familias eran unos clanes
donde la cabeza, el jefe, el papá, ¿no? Y que la familia pues era un número grande, numeroso, ¿no? El, el padre o digamos el jefe del clan, ¿no? Que más adelante le llaman el pater familia, ¿no? Y la esposa, sus concubinas, ¿no? Las esclavas, sirvientas también, ¿no? Y los hijos, ya, sus hijos de diversas esposas, ¿no? Y bueno, y también venían pues los demás familias y los esclavos y todo, que pertenecían a esa casa, ¿no? Esa era una familia antigua, ¿no? Si se dan cuenta es diferente a lo que era una familia hoy, ¿no? Hoy Claro. no, no, en una familia no van a encontrar una concubina, ¿no? ¿No? O una segunda esposa, ¿no? O una esclava a la que el varón podía llegarse, ¿no? Con permiso de la esposa, ¿no? Eso no es costumbre hoy día, ¿se dan cuenta? Aunque lo dice la Biblia, uno no puede decir, mira, como lo dice la Biblia, entonces yo puedo hacerlo. No, 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 un momentito. No se aplica ahora. A eso vamos a que hay ciertas cosas que están en la Biblia que tienen que ver con el contexto de la época, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, cuando dice la Biblia, eh, Pablo, por ejemplo, trabajaba con mujeres, ¿no? En el ministerio y tenía colaboradoras en el ministerio, ¿no? Mujeres que enseñaban, que lideraban, ¿ya? Pero Pablo cuando va a Corintio, creo que también, y dice, no permito que la mujer enseñe, ¿no? Creo que también a Timoteo le menciona algo de eso. Lo está haciendo ¿por qué? Porque Timoteo y Corinto son de contexto griego, en donde la mujer, en el sentido religioso, pues era bastante participante. Y por otro lado, dentro de la cultura de donde venían ellos, pues especialmente en los judíos, las mujeres no estudiaban, ¿no? O no eran permitidos que estudiaran las mujeres. Las mujeres no eran preparadas, las mujeres no eran consideradas objeto de derecho, ¿no? Eran propiedad del varón. Entonces, por eso decía, no permito que la mujer enseñe en la congregación, ¿no? Pero hoy día las mujeres son preparadas, pueden predicar, enseñar, ¿no? Otra realidad ya, pastor. Es otra realidad, se da cuenta, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Que hay varias cosas que dice la Biblia, por ejemplo, cuando en Corintios dice que la naturaleza dice que el hombre debe tener el pelo corto y la mujer, ¿no? Su pelo largo, ¿no? ¿Ya? Y cuando dice la naturaleza es la cultura, la costumbre que tenían dentro del mundo griego. Eso lo dice a, a gente de Corinto, ¿no? En el mundo israelita el hombre tenía el pelo largo, ¿no? Pero en el mundo romano era, usaban el pelo corto, ¿no? Y los griegos también, ustedes van a ver las, digamos, las culturas que tienen, ¿no? Los restos que han quedado y se muestra que los varones nunca usaban el pelo largo, ¿no? Se ve eso, el pelo largo en el mundo semita, ahí sí se ve, ¿no? Pastor, Entonces es asunto cultural. Hay cosas que son culturales y hay otras no. Sí, Pastor, actualmente también el grupo de los israelitas, ¿no? También ellos, ¿no? En su doctrina han adquirido las mismas costumbres de la antigüedad, ¿no? sí, pero ellos aplican eso por una por una mala interpretación de las escrituras. Creo que no sé, a ver, no sé si alguien está con el Iván, tu audio. micro. Apaguen su micro. Iván, Un audio nos está interrumpiendo, no sé quién es. Iván, tu micro. Ah, era Iván que acaba de recibir.
Sí, Ya. pastor, estábamos hablando de los israelitas. Sí, creo que hay un pasaje en Judas o Juan, me parece, pero por ahí está, unas cartas universales. Dice ahí que debemos andar como él anduvo, ¿no? ¿No? O sea, hay que andar como Jesús anduvo. Entonces ellos interpretan que, ¿cómo anduvo Jesús? Ah, entonces con túnica, ¿no? Con sandalias, ¿no? Y usaba el pelo largo. Entonces, eso lo dice la Biblia. Dice. Y literalmente ellos aplican eso. ¿Se dan cuenta? Lo aplican Mm. mal, no pasó. Lo ¿Ya? interpretan Se dan mal. cuenta que una interpretación literalista, ¿ah? Porque no dice eso el texto no es literal, no dice que debemos andar como él anduvo, en el sentido de que debemos usar la ropa o las costumbres que utilizaba Jesús o lo que había en esa época. Lo que está hablando es de andar de acuerdo a la conducta, ¿no? A la forma de, de manifestarnos, ¿no? De ser. Y Jesús, pues, anduvo de una manera, ¿no? Expresando amor, sirviendo, ¿no? Al prójimo, entregándose y disponiéndose para el sacrificio, ¿no? Por el bien del otro. Entonces, ahí nosotros vemos que hay entonces y gracias hermano por haberlo expresado, porque ahí da cuenta los errores que uno comete, ¿no? ¿No? Eso se llama literalismo, Literalismo. ¿ya? Entonces, una mala interpretación literal, ¿no? ¿No? Hay cosas literales, de hecho que sí, en la Biblia hay cosas que son literales, pero hay otras cosas que no son literales, ¿no? Sí, perdón. Pastor, eso también entonces podríamos llamarlo dogma, ¿verdad? No, el dogma es otra cosa. El dogma es cuando básicamente el dogma ha salido de esta manera, ¿no? En base a un acuerdo, un, digamos, acuerdo Sí, de, algo establecido, ¿no? sí, en debate que luego se establece, ¿no? Sí, Ujú. Porque muchas iglesias lo han establecido, pastor, hay que hacer, por ejemplo, ¿no? La han formalizado como una regla prácticamente, ¿no? Claro, o claro. sea, la O forma se de la han hecho como vestir. doctrina, ¿no? Una Ujú. doctrina. Es que Doctrina la es una doctrina enseñanza. del dogma sale, de la doctrina sale el dogma, pues, ¿no? Que es la aplicación, ¿no? Y es una interpretación que el dogma en este caso no, no soporta cambios, ¿no? Algo que está establecido y ya, no lo puedes cambiar. ¿Ya? Pero no solamente nace del literalismo, nace de diferentes formas, también de la alegoría pueden hacer un dogma, ¿no? Por ejemplo, el También. dogma de la Asunción de María. Eso es un dogma, ¿ya? Mm, ¿Y de dónde sale eso? ¿Es literal? No, no es literal porque no hay ningún texto que hable acerca de eso, ¿no? no, pues. Es una alegoría. ¿Una alegoría de qué? De alguna visión, un sueño o de alguien, ¿no? Que De la algún Iglesia Católica lo ha establecido. se establece, claro, ¿ya? Mm, Entonces, eso es un dogma para la iglesia, ¿no? claro. Ya. Por otro lado, también la, la virginidad perpetua de María, ¿no? La Inmaculada Concepción, ¿no? Y que María es pura, siempre pura y siempre será pura, ¿no? Porque no ha tenido relación, según, según la iglesia. Pero eso es un dogma. Eso no enseña la Biblia ni hay ningún documento que enseñe que María es siempre virgen. Mm, María se casó con José, ¿ya? no tuvieron Y, hijos. y tuvieron hijos. ¿Por qué? Pero Porque es hijos, un claro. matrimonio natural, un normal. ¿Por qué tendría que fingir que eran esposos, ¿no? Solamente por guardar este hecho de la virginidad. Así que ese concepto
ya es un concepto que viene de la filosofía de lo que se llama, bueno, parte de la gnóstica, el platonismo, ¿no? ¿No? El platonismo que legó a la iglesia el concepto del dualismo, ¿no? Entonces, todo lo que corresponde a lo espiritual es puro, ¿no? Es limpio, es santo. Todo lo que pertenece a la materia es mala, ¿no? Es el concepto platónico. Por eso es que esta concepción del se metió a la iglesia, de que el cuerpo humano no es malo, ¿no? Y de plazo también el sexo es malo, ¿no? Es una concepción de la filosofía griega, no es cristiana, pero que se metió a la iglesia, ¿ya? Influenció toda la Edad Media y malogró el concepto de la sexualidad humana, ¿no? Ahora, eso creo que es importante también denotarlo, ¿no? Que Dios nos ha dado una sexualidad, ¿no es cierto? Para que el hombre la desarrolle, ¿no? Y cuando hablo del hombre, es el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, eso lo establecido Dios, porque si no nos hubiera hecho así, con esa diferencia, entonces, ¿para qué esa diferencia? ¿No? Si fuera malo, ya. Entonces, claro que hay que hacerlo dentro del plano o dentro de los aspectos normales que entendemos como el matrimonio y la unión, ¿no? La unión marital, ¿no? Y reconocida y establecida, ¿no? Bueno, entonces eso también tiene que ver con interpretación, de alguna manera, ¿no? Interpretación. Muy bien. Ese es un repaso, ¿ya? Porque creo que eso es lo que sí habíamos compartido y me parece que se habían olvidado. ¿Ya? Así que vamos a dejar esto a un lado. Y ahora ya pueden explicar algo de eso, ¿verdad? ¿No? También hicimos lo de las escuelas, eso sí, y ya no lo voy a repetir, ¿no? Ya lo dijo la hermana Aide, la escuela alegórica de Alejandría, la escuela literalista de Antioquía y la escuela occidental o escuela latina, ¿no? Esas fueron las tres escuelas que salen de más o menos segundo siglo, más o menos. A partir del segundo siglo, tercer siglo, ¿no? Cuarto siglo, ya se establecieron esta forma de interpretación, ¿no? Eh, Uno diría cuál es entonces la interpretación de los discípulos, de los apóstoles. Bueno, no tenemos nosotros un dato más allá de lo que está en las epístolas, lo que está en los evangelios y lo que está en los escritos de los padres de la iglesia. Ahí podríamos hablar acerca de la forma en que tenían, ¿no? Las formas de pensamiento, las formas de enseñanza y de interpretar la palabra, ¿no? Entonces, por ahí va ese camino, ¿no? Ahora, también tenemos que mirar otros aspectos eh, y voy a ir por este lado a ver. ¿Qué es la hermenéutica ahora? Primero mirar este aspecto. ¿Qué es el problema de la interpretación bíblica? ¿No? Esto es lo que les estaba tratando de mencionar a ustedes al comienzo. El problema de interpretación es la Biblia, el mundo de la Biblia y el intérprete, ¿no? O sea, la Biblia pertenece a un mundo, ¿no? Y no es a un mundo específicamente, sino recuerden que la Biblia fue hecha y establecida en un proceso de 1400 años. 1400 años, ¿ah? No 100 años.
no 200 años, 1400 años. O sea que no es un documento que salió, pues qué cosa, digo, en 5 años y 10 años ya se hizo la Biblia, no. Fueron 1400 años de proceso. O sea, un año y 4 horas. ¿Ya? Es cada, por ejemplo, en la etapa mosaica, ¿no? La etapa de Moisés, ¿ya? Y que se va desarrollando a lo largo del proceso de la historia de Israel y que luego de la cautividad, bueno, ya esto se va elaborando, pero también se encuentra este libro de la ley en la época de Josías, 700 antes de Cristo, y después cuando Esdras y Nehemías también regresan de la cautividad y ahora tratan de definir y tomar este libro como base para la fe de Israel, ¿no? Así nace. Después vienen los profetas y toda la etapa que ya mencionamos también, ¿no? Esa etapa que malamente le llamamos de silencio, ¿no? Cuando es la etapa en donde se desarrolló el texto del Antiguo Testamento y que llega hasta el primer siglo después de Cristo, es decir, al fines del primer siglo de nuestra era, ¿no? ¿Ya? Y ya llegando al segundo siglo, más o menos hasta ahí llega más o menos esto, pero no se define en la Biblia hasta digamos, para hablar de canon y también de la inclusión de los libros del Nuevo Testamento que no estaban todavía en esa época, ¿no? Reconocidos. Eso pasa al siglo IV todavía. Imagínense, desde la historia de Israel, de la época de Moisés, hasta la época de los padres de la iglesia, ¿no? En realidad son más años, pero siempre decimos 1400 años, y 40 autores diferentes, diversos, ¿no? Que no siempre, no se conocieron, muchos de ellos no se conocieron. Tampoco pensaron que estaban haciendo un procesamiento del texto sagrado, ¿no? Aparecía solamente como mensajes de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no era la intención, ni tampoco entendían la gente del pasado que había un libro, un documento, ¿no? Llamado Biblia. La palabra Biblia aparece para el cuarto siglo, quinto siglo de nuestra era. Ahí podemos hablar de Biblia. Antes de eso, bueno, le llamamos Biblia del Antiguo Testamento, Biblia del Nuevo Testamento, pero básicamente esa palabra no era uso de las personas que vivían en ese tiempo. Bueno, más allá de eso, ya tenemos otro la Biblia. En la Biblia encontramos un mundo, ¿no? El mundo de la Biblia. Y el intérprete entonces va a tener que ir, ¿no? Al tener contacto con la Biblia, va a encontrar ese mundo de la Biblia. Y ahí se va a encontrar con diferencias y problemas. ¿Por qué? Porque el que va a interpretar la escritura trata de interpretar de acuerdo a su propia óptica, de acuerdo a su visión de vida, de acuerdo a los conceptos que tiene, ¿no? Por supuesto, diferente a lo que había en este mundo de la Biblia, ¿no? Entonces hay el mundo de la Biblia y el mundo del intérprete. Estos son las separaciones, ¿no? Hay una separación, la Biblia y el intérprete, el mundo de la Biblia y el mundo del intérprete. Esta separación tiene que ver entonces con que hemos dicho, ¿no? Cultura, ¿no? Las diferentes formas de cultura, la cultura que había en la Biblia y la cultura de aquel que está interpretando. También la historia que hay en la Biblia y la historia que vive del que interpreta. También el idioma. El idioma tiene mucho que ver, porque la Biblia está hecho en un idioma, ¿no? Y el intérprete tiene otro idioma. Aquí vamos a desmitificar ese aspecto, porque algunos piensan que los idiomas que aparecen en la Biblia, esos son idiomas sagrados. Uy, ¿cuánto he escuchado eso? Mucho he escuchado en personajes que hacen estudios del hebreo o personas que están estudiando hebreo y dicen, ese es el idioma de Dios.
Y el hebreo no es idioma de Dios, es un idioma humano, es un idioma que pertenece a un pueblo que nace de un pueblo semita que lo toma dentro del mundo semita y que es de tiene que ver con esos grupos, ¿no? ¿No? El arameo, el hebreo, ¿no? Aún el fenicio, ¿no? Aún también el acadio, ¿no? Griego. Todas esas formas que hay, ¿no? Que han hecho entonces posible este idioma, ¿no? Entonces es un idioma que ha evolucionado porque la cultura desarrolla, porque la cultura evoluciona, ¿no? Entonces no hay nada de sagrado en el idioma. Ese es un mito que hay que romper, ¿ya? ¿Y qué viene? Ese mito viene de la mística de algunas concepciones hebreas o judías, ¿no? La mística judía, ¿no? Entonces, le da un sentido sagrado al idioma, ¿ya? Pero el idioma, un lenguaje, es un lenguaje humano simplemente. ¿Por qué? Porque es la forma en que el hombre transmite digamos, su voluntad, eh, se expresa, ¿no? Eh, trata de comunicar a otro, ¿no? Sus verdades o su forma de ver las cosas, ¿no? O sus preocupaciones y también sus necesidades, ¿no? ¿No? Necesitamos de un idioma para eso, ¿no? Pastor, Ya, sí, eh, o sea, lo que usted quiere decir por el hecho que la Biblia esté escrito en hebreo, en arameo, no significa que esos idiomas son sagrados, pastor. Solo claro, son ¿no? idiomas de seres humanos. Claro, todas las lenguas, todos los idiomas son idiomas humanos. No hay idioma que no sea humano. ¿Mm? Cuando Pablo No, no, dice no que guarda cierto misticismo, ¿no, pastor? hay cierto misticismo, claro, cuando uno piensa de otra manera con respecto a los idiomas, ¿no? Porque trata de dar un sentido místico a los idiomas, ¿no? Eso es otra cosa, ¿ya? Ya eso es otra tendencia, ¿ya? El mismo Pablo inclusive dijo, si yo hablase lenguas angelicales, dice, ¿no? ¿Puede haber lenguas angelicales? Sí, posiblemente, o sea, la forma en que se comunican los ángeles, ¿no? Ya, ¿cómo será eso? No sabemos. ¿Ya? Pero lo que tenemos aquí son lenguas que el hombre ha desarrollado, ¿ya? Y ya pues los mitos, las leyendas, las formas de interpretar que tenemos acerca de esto, ya viene pues de otro lado, ¿no? ¿No? Los griegos decían pues que viene de Mercurio, pues, ¿no? O de Hermes, ¿no? ¿No? El intérprete, ¿no? Él es el que escribía, el que dejaba la lengua bien, ¿ya? Le da un sentido sagrado a eso, ¿no? Entonces, en toda cultura hay esa característica, ¿no? Muy mítica del lenguaje, pero el lenguaje es de humanos, de hombres, ¿no? Por eso Dios habla, ¿no? Y habla usando, ¿no? Lenguaje humano, ¿no? Por eso uno de los elementos que creo que la Biblia lo enmarca claramente es el hecho de que Dios se hizo hombre, se humanizó, ¿ya? Pastor, Si Dios hablase en lengua divina o en lengua de Dios, o en lenguaje de Dios, no podíamos entender, porque el lenguaje de Dios es diferente al lenguaje humano, ¿no? Sí, sí, hermano. o sea, pastor, pero Jesús, digamos, su época, él más que todo habló arameo, ¿cierto? Ya, arameo es también otro idioma humano, pues. Era del Sí. área de Arán, ¿no? De ahí viene. Pero, o sea, Jesús se identificó con el pueblo, con su gente, hablando en forma de ellos, entonces, en arameo, en hebreo, en griego. Claro, no hay nada Wow. de ahí de angelical en eso, ¿no? Ujú. Simplemente el lenguaje humano, ¿no? Dios hablando en lenguaje humano. Dios haciendo uso del lenguaje humano para dar la palabra para que el hombre entienda el lenguaje de Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo hermoso, ¿no?
La cosa no me nos la pone difícil. A uno piensa que no, que tiene que haber una mística, que no sé cuánto, aquí, que no, nivel de grados, llegar hasta, ¿no? A las profundidades, una mística, ¿no? Que tendrá sus lugares, posiblemente, pero no necesariamente eso es lo central en el mensaje de Dios, ¿no? Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos pues, ese hecho de que hay la Biblia que va al intérprete, el intérprete que va a la Biblia. El mundo de la Biblia que se acerca al mundo del intérprete y el mundo del intérprete que se acerca al mundo de la Biblia. Y con estas separaciones, ¿no? Pastor, No podemos no podemos hacer una lectura de la Biblia nosotros, ¿no? pastor, Tratando de limpiar todos nuestros conceptos, todo lo que tenemos de la cultura, el desarrollo que hemos adquirido, de la familia, de la escuela, de la ciudad, del lugar de donde hemos nacido, de las costumbres que tiene nuestro barrio, nuestro pueblo, ¿no? La nación, de las tradiciones que se tiene, todo eso es parte de una visión de vida. Vamos a la Biblia y vamos a darle una interpretación a la Biblia a partir de eso, ¿no? ¿No? Por eso está ahí el lenguaje, el idioma, la cultura, todas esas cosas están metidas ahí. Y no se pueden separar. No puedo decir, mira, ya ahí en la interpretación aquí, porque me metí a la Biblia. Si te has metido a la Biblia, sí, pero te has metido al mundo de la Biblia, ha llegado a entender la cultura, ha llegado a entender la historia que está en la Biblia, ¿no? ¿Entiendes las costumbres que había? No, no se puede porque hay diferencia de 2000 años más o menos, ¿no? O un poco más de 2000 años, ¿no? Casi 3000 años, ¿no? Y recuerda, hemos hecho, son 1400 años en el proceso de cuando se inicia la revelación de Dios hasta que se culmina, ¿no? Y hay una diferencia, pues, porque en 1400 años las culturas no son iguales, ¿no? 1400 años no son iguales, ¿no? Si no, besemos en nosotros nomás acá, ¿no? mm, Ya. Antes de 1492, ¿no? ¿Qué teníamos? Teníamos, aquí en América teníamos, o en estas tierras, porque no se llamaba América, teníamos el Imperio Incaico, ¿no? Mm, Que había desarrollado, y creo que había desarrollado durante 100 años más o menos. No tuvo mucho tiempo, ¿no? Vinieron los españoles y en el momento en que el imperio estaba en crisis y estaba en líos de poder. Y eso mm, aprovecharon los españoles, ¿no? Y se impusieron y vino la colonia, ¿no? ¿Ya? ¿Y la colonia cuánto estuvo? ¿No? De 1530 y tantos, ¿no? Hasta 1860, vamos a ponerle, ¿no? Porque todavía los españoles llegaron hasta por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuántos años más o menos hay ahí? Unos 200 años más o menos por ahí, o un poquito más. No más de eso, ¿no? Cambió la figura. Entonces, 300, 400 años de nuestra historia, vamos a encontrar diferencias, ¿no? No va a ser la misma gente, no va a ser la misma cultura, ¿no? Imagínense 1400 años a lo largo de toda esa historia. También cambia, pues, ¿no? Israel, un clan, ¿no? De un grupo de personas, ¿no? Ahí en Egipto que se hace un pueblo grande y salen para tomar la tierra prometida, ¿no? Que en esa tierra para conquistarla están gobernados por jueces, ¿no? Todavía los clanes están ahí, ¿ya? Hasta que poco a poco se hace pueblo, se hace nación, se todo para forma nada. la época de la monarquía, Vuelven a su mundo. que fue otro proceso, ese es ¿no? su rey. ¿Ya? Y luego de eso la división que hubo, ¿no?
de un solo reino se hacen dos reinos, ¿no? Y cada uno haciendo su propia función, ¿no? Y luego como uno de esos reinos es arrasado por los asirios y después el otro, más adelante, es llevado cautivo por los babilonios. Entonces, no es la misma, no hay los aconteceres que haya habido, cada una de esas cosas también cuenta dentro de la historia para interpretarla, ¿no? Es interesante eso, ¿ah? Y de hecho también podríamos aplicarlo a nuestra historia, ¿no? En estos últimos años nomás que hemos tenido, los 20 años que llevamos de esta época, por ejemplo, o de los 90, ¿no? Cómo han ido pasando y pasando cosas, ¿no? Pero también parece que no hemos aprendido todavía, ¿no? Bueno, aquí está la historia, eso es otra cosa. Pero Pastor, también hay que interpretarla, ¿no? Y saber interpretarla bien, pues, ¿no? Sin puntos de vista de ideas o puntos partidarios o políticos. Hay que interpretarla de acuerdo a lo que se ve en la realidad, ¿no? Y cuando uno ve eso en la realidad, realmente una cosa es bastante pastosa. Por lo menos lo que está ocurriendo en mi país, sí. Es la hermenéutica, por ejemplo. En la hermenéutica, ¿ya? Tiene dos sentidos para entenderlo. Hemos dicho primero el arte de interpretar textos sagrados, ¿no? En la Biblia hay Hay un textos sagrados, sonido, hay un sonido. ¿ya? Sí hay otro ruido Un por ahí, sonido, pastor, un ruido. sí. Profesor, Ya, pastor, entonces podemos profesor, decir, una baja su... pregunta. Ah, sí, hermana podemos, Marta, sí. podemos decir entonces, pastor, que la hermenéutica es el arte, la ciencia en la cual un intérprete deja su mundo y viaja al, al contexto original, teniendo en cuenta la gran diferencia por los tiempos en la geografía, historia, Claro, cultura, lengua, idioma, ¿no? Y de ahí poder hacer una buena interpretación y aplicación. claro. Solo que, como usted dice, sí, es ir al mundo de la Biblia, sí. Pero en ese viaje es bien difícil dejar de lado nuestro propio mundo, ¿no? Ujú. Y ahí es donde viene el asunto, cuánto de lo que interpretamos corresponde a nuestro tiempo y cuánto de esa interpretación corresponde al tiempo que la Biblia nos demarca, ¿no? Eso creo que hay que tomar en cuenta. Hermana Marta, perdón. Sí, profesor, en un momento mencionó, creo, sobre el versículo del 1 Corintios 13 del 1. Ya, eh, y esto entenderíamos en todo caso en forma literal, lo que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. O sea, o sea, me refiero al idioma que estaba hablando. ya. No, él lo que está diciendo, está expresando, es una forma, se le llamaría una forma analógica, ¿no? O sea, está haciendo una semejanza, ¿no? Ujú. Lo que se llama un símil, ¿no? Si yo hablase en lenguas, dice, humanas o angélicas, dice, ¿no? Ujú, No está diciendo literalmente que eso exista. Si existiera, dice, y yo pudiera hacerlo, dice, ¿no? ¿No? Pero lo más importante es que expresa él, dice, si yo hablase ese lenguaje, pero no tengo amor, de nada me vale, dice. ¿Se da cuenta? Está haciendo una comparación, un me parece. símil. Es ¿Ya? como decir, si hiciera yo maravillas. Claro, Ujú. claro. Y de hecho, ¿qué tipo de maravillas? No lo sé, pero eso teníamos que interpretarlo, ¿no? Claro, ¿No? ¿Qué símil. quieres decir con eso? No puedo decirlo literalmente porque ¿a qué se referirá? El que y si le damos una literalidad, dice, oh, maravillas, ¿qué? Eh, ¿Es ingeniero, un técnico, un científico? No lo sabemos, ¿no? Pastor, una consulta. Sí, En, en la Biblia, no recuerdo, pero ahí
Daniel interpreta cuando el dedo, no sé si era el ángel de Dios, ya, escribe Mene, Mene, creo, ¿no? Pero ya, nadie los interpreta esa letra, solo Daniel nomás. ya, El tema es, o sea, Daniel sabía ¿cómo le puedo decir? Porque ya lo guiaba en su letra claro, o, ¿cómo dice usted? claro. Dios, él, lo que hace es interpretar el mensaje que viene de Dios, ¿ya? Y el mensaje que viene es un mensaje que está específicamente hablando a la situación que está viviendo el rey y el reino, De ¿no? Belsasar, claro, ¿no? Sí. ¿Ya? Y es literal porque lo que va a ocurrir ahí hay una sentencia, ¿no? Sí. ¿Ya? Hasta acá nomás Entonces tu viene en forma de código, ¿ya? Pero hay un mensaje directo, ¿ya? No hay símil, ahí no hay la alegoría, ahí no hay una metáfora, no, es una cosa directa, Directo. ¿ya? Es un juicio de Dios que está estableciéndose ahí, ¿no? ¿En base a qué cosa? A esa figura de los signos, ¿no? En todo caso, Daniel supo codificar esos signos e interpretar que el mensaje era de Dios para el rey, ¿no? Y para su reino, ¿no? Bueno, eso también es importante de notarlo, ¿no? Eh, Cesarín, tu micro, Cesarín. ahora, eso que viste de Daniel, por ejemplo, lo podemos aplicar hoy día. ¿Por qué no habla Dios así? ¿No? ¿Por qué no Dios agarra y le dice eso a los gobernantes? ¿Ah? Mm, ¿Que no puede Dios hacer eso ahora? Él es capaz claro. de hacerlo. Pero ¿por qué no lo ha hecho o no lo hace? Y su palabra dice que Él es fiel y el Dios de ayer, de ahora y para siempre. Sí, así Porque, es. porque ya mandó a su hijo amado, ya mandó para que diera la última señal. Claro, porque la revelación, lo que aparece en la Biblia tiene que ver con la revelación de Dios y Ujú, su ujú. manifestación hasta Jesucristo. Por eso A es, ver, ¿ya? o sea, Él se manifestaba porque todavía Jesucristo no había venido. Claro, así se Ujú. me... Ahora, pero tengan en cuenta que si nosotros quisiéramos agarrar eso, ponerlo y decirle a un gobernante, eso, mira esto, y sentenciarlo, dependiendo de si es correcta la aplicación o si la situación amerita también, ¿verdad? Y ya es otra cosa ahí, ¿no? Daniel no representaba ningún partido político, ni una faceta política, él venía de parte de Dios, ¿no? Y el que viene de parte de Dios no asume una posición política por aquí o por allá, y dice las cosas en la realidad de lo que son y las cosas que están ocurriendo, ¿ya? Eso a pesar de que le cuesta después, ¿no? Y a Daniel le costó también esa situación, ¿se dan cuenta? Entonces, no puede ser, y yo he escuchado, por ejemplo, dice que hay pastores que han llegado y han estado ante gobernantes y han tenido oportunidad de estar con ellos. Y uno contaba esta historia diciendo, y le decía que para él era directo y lo tomaba como de Dios, decía, tú has sido puesto por Dios, le decía. Ujú. ¿Ya? No has sido elegido porque votaron por ti, sino que Dios te ha puesto en este lugar. Ahora, ¿cómo interpreta eso ese gobernante? O ese gobernante o ese presidente que escuchó ese mensaje, porque parece que podía ser de dos maneras. Una, ¿verdad? Que entonces, Dios lo ha puesto, entonces yo puedo hacer lo que quiera porque Dios me ha puesto, ¿no? Y Dios no me va a hacer nada porque Dios me ha puesto. O lo otro sería, bueno, Dios me ha puesto, entonces ya me va a demandar,
Ujú. si hago mal, ¿no es cierto? Entonces ya depende de ese gobernante, cómo es. Si es orgulloso, se va a asumir y va a decir, Dios está conmigo, Dios me ha puesto ahí. Entonces todo lo que haga, entonces viene de parte de Dios. Ujú. Y aunque pueda hacer lo malo, también lo hace, porque Dios está con él. No es así, ¿verdad? No es así, Eso ¿ya? sí. Hay que tener ese cuidado, ¿no? Yo tengo contacto una vez así, con un ministro en una iglesia, que yo fui y le dije, mira, esto lo que está haciendo está bien. Me dice, no, aquí lo que se hace es correcto porque es de Dios, ¿ya? O sea que lo que él determinaba decía que era que Dios, ¿no? Estaba respaldando. Y él decía, no era así, no es así. Y la Mm. realidad me mostró otra cosa, al tiempo, lo que yo le estaba diciendo, ¿ya? Y lo que él había entrado en ese orgullo, ¿no? De que entonces, que lo que la decisión que tomaba era porque Dios lo quería así, ¿no? Y no era así, no era lo correcto. Entonces, eso también es interpretación, ¿te das cuenta? Depende entonces en qué estado me encuentre. Si estoy en un orgullo espiritual, me he ensoberbecido, no voy a interpretar correctamente, ¿no? También, si estoy caído, estoy mal y no hago caso de Dios, también voy a interpretar de otra manera. Tengo que tener un equilibrio adecuado para saber interpretar de una manera correcta lo que me está pasando o lo que la situación, ¿no? Ya, me determina o las circunstancias, ¿no? Cuánto he cometido de error, cuánto he fallado, cuánto estoy aportando, cuánto estoy dando, ¿ya? Eh, en qué condiciones estoy también delante de Dios. Todo eso tiene que ver para la interpretación, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Bueno, el arte de interpretación es textos sagrados, es lo primero. Y lo segundo, ¿qué cosa es? Es explicar. Entonces, hay que explicar, ¿no? Explicar. Cuando doy mi testimonio de conversión, por ejemplo, ya es una forma de interpretar, ¿no? Lo que ha ocurrido, ¿no? ¿No? Ya. Cuando predico o evangelizo a alguien, ahí también estoy interpretando, estoy dando a mostrar, ¿no? La palabra, pero estando ya interpretando, está masticado. ¿Por qué? Porque yo lo estoy entendiendo y lo estoy expresando para que el otro lo entienda. Cuando enseño a alguien nuevo también, a un convertido nuevo, ¿ya? O a alguien que estamos aconsejándole, ¿no? O estoy enseñando a una persona ya más adulta o madura. No es lo mismo enseñar a un niño que enseñar a un joven o a un adulto. La mentalidad es diferente, ¿no? Que de paso también hay que tener cuidado, ¿no? Se cree que porque el niño, bueno, no importa, le doy cualquier cosa, cualquier historia que se me ocurre y ya, y lo entretengo, ¿no? No, hay que prepararse para darle sustancia, porque esa pequeña vida, ¿no? Le estamos marcando, los estamos marcando para cuando sea grande, estamos dando y se enseña al niño su camino. Y recuerden, son 7 años, los primeros 7 años son importantes, ¿no? Ahí es donde estamos formando a la persona. De 7 años, los 7 años primeros de vida de una persona, eso va a terminar la ruta de su vida, ¿no? Entonces ahí, si no hay una eh, situación adecuada de crecimiento, va a haber efectos después, ¿no? Bueno, y claro también lo que ocurre con los jóvenes, cuando los adolescentes y cuando uno es adulto también, ¿no? En fin, traducir por otro lado. Cuando leo la Biblia en la versión Reina Valera, ahora ya no es la 60, ¿no? Tenemos la 95, ahora tenemos también la 2000, tenemos la Reina Valera contemporánea. La Reina Valera contemporánea. ¿Quién tiene la Reina Valera contemporánea ahora? De paso. Todavía no está ni siquiera en material electrónico, ¿no? Aunque no es muy antigua, es de 2011. Yo tengo la 95, pastor. La 95, ya, todos tenemos la 95, hasta la 95. La del, la Reina Valera 2000, nadie la tiene.
y la Reina Valera contemporánea tampoco. Eso está saliendo, ha salido, Sociedad Bíblica la está poniendo en, digamos, lo está promocionando, lo está promocionando, está dando un valor a ese texto, ¿no? Y uno se da cuenta de las diferencias que hay. Quiero ver dónde le puse, saber lo que tengo acá la vida ahora, la 60. Ya. Yo ahora estoy predicando con la contemporánea. Voy a buscar dónde tengo la mía, ya un ratito. ¿La 62, profe? ¿Mm? ¿La 62? No, contemporánea. Ah, La Reina contemporánea. Valera contemporánea, diga. Sí, sí. Espera, ahí por internet también, está en Google. ¿Ah? En Google también está la Reina Valera contemporánea. ¿En Google? Sí. ¿Que ya está en PDF? No, es decir, por la web. No hay en PDF. Ah, ya sí, pero por la web sí. A eso me refiero. Ah, ya, ya. Ya, ya la encontré. Acá está mi Reina Valera contemporánea. Y esta versión, por ejemplo, en algunas cosas cambia, eh, actualiza el sentido del idioma, ¿no? Por ejemplo, eh, si vamos a Efesios 2:8, por ejemplo, vamos a encontrar la forma que lo describe. Dice acá, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. El sentido es el mismo, si se dan cuenta. Claro, y dice, usted dijo, ahora acá dice, anduviésemos en ellas, o en ellas. Ya, entonces esa es otra versión. Pero acá anduviésemos en ella es la versión 60. Claro. Esa es la versión 60. Ajá. Acá dice, para que vivamos de acuerdo con ellas. Pero el sentido es el mismo. Ahora, ¿qué entendemos mejor? ¿Podemos entender esta versión o la versión 60? ¿Mm? Porque suena Quizá, bonito, ¿no? sí, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a la 60, pero ya es un lenguaje antiguo, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa mucho más clara, me parece, ¿no? Profesor, ¿y qué hay de las tantas versiones de la Biblia que actualmente hay? O sea, normal nos tenemos que ir acoplando. No, lo que hay ahora no es que son, bueno, sí hay versiones. Esta es una revisión de la Reina Valera. Pertenece a todas las versiones de la Reina Valera, ¿no? Hay una revisión constante de la Reina Valera. Pastor, pero la 95, la 95 dice que antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Ya está muy parecido a lo que aparece aquí, ¿no? Ya dice, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas, ¿sí? Está de acuerdo con la 95. ¿No? Ahora, las versiones salen justamente para tratar de darnos un mejor enfoque del texto, por lo menos es la intención de los editores y de trabajar el texto, ¿no? No es la idea que algunos dicen, no, que la Biblia está cambiando, no, simplemente que son versiones que se estudian, los especialistas que hacen este trabajo utilizan también
descubrimiento de los nuevos manuscritos o las aplicaciones que hay ahora, ya tenemos mucho más peso para eso y van adaptando el texto a eso también, ¿no? A esos descubrimientos de textos antiguos que ya están catalogados como textos pues, de peso, ¿no? Ujú. Miren, por ejemplo, en la Reina Valera contemporánea ya aplica eso que yo estuve abogando por muchos años atrás, cuando yo había descubierto esto, eso no soy yo, pues entiendo que hay otros que también lo habían hecho, pero yo estaba diciendo, ¿por qué no traducen la Biblia así, de esta manera? Porque en el texto de Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra criatura, ¿no? Este, y decía, pues no aparece en el texto, no está la palabra criatura, la han traducido de esa manera, ¿no? Y más bien se adapta a la palabra creación, Creación. Ujú. ¿ya? Y justamente eso es lo que tiene la Reina Valera contemporánea, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás se ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. ¿Ya? Y el Pastor, concepto de nueva creación es mucho más certero y más exacto, ¿ya? Y está pegado al mensaje de la Biblia, claro, que justamente la Biblia habla de la nueva creación, de la nueva vida en Cristo. Cuando decimos nueva criatura, que de paso eso se ha individualizado y que para una sociedad individualista funciona, ¿no? ¿No? Inclusive hemos inventado, ¿no? Un mensaje evangélico, ¿no? ¿Cuántos predicadores dicen hay que recibir a Jesús como Señor y Salvador personal? Que la salvación es personal. Y se hace énfasis en eso, la salvación es personal. Entonces, ¿dónde está eso que dice en Mateo el capítulo 1? Cuando el ángel le dijo a José, y pondrás al niño, le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Está hablando de pueblo, está hablando de gente, de personas, no de personas, de una persona. ¿No? No estoy diciendo que el Señor no salva a una persona, porque, por ejemplo, la 100 ovejas muestra eso, pero el mensaje no se reduce a un mensaje evangélico de salvación personal. yo ya tengo nueva creación, ya es una nueva creación. Es una nueva creación en el sentido, no es una criatura. Esa concepción de la criatura nos ha llevado a mal interpretar y mal practicar el evangelio, ¿no? Pero pastor, pero Entonces, lo tienen así en las 60. En cambio, yo lo tengo en los 95, lo tengo igual que usted. Ya es una nueva creación, dice. creación, ajá, sí, es creación. Yo Y encontré eso y es creación, no es, se traduce, es mejor traducir como creación que criatura, ¿no? a la contemporánea también pasó lo mismo. O sea, sigue eh, lo mismo en la 95. Que la 95, sí fue. Entonces, las versiones se mejoran. Ahora, no todas las versiones, ni todas las Biblias traducidas, ¿no? Nadie puede decir cuál, o mejor dicho, preguntarlo, ¿cuál es la mejor traducción? ¿Cuál es la mejor versión de la Biblia? Yo le diría, son todas y ninguna. Claro. ¿Por qué? Porque las traducciones, las versiones, son eso, traducciones y versiones. Y depende de quién lo tradujo o el equipo que tradujo y cómo lo tradujo también. Hay versiones traducidas muy bien en un pasaje, pero en otros pasajes no lo traduce bien, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso? Si vamos al original y cotejamos, si sabemos el hebreo para el Antiguo Testamento o el griego para el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta si la versión ha sido trabajada o no exactamente, ¿no? O Dios mío, mi adecuadamente. pastor, no me faltará, ¿no, pastor?
Ah, ese también es interesante, el Salmo 23, ¿no? Sí, el Salmo 23 no es el Señor es mi pastor, nada me faltará, sino ¿Quién habló? ¿Quién habló? el ¿Carlito? Señor es mi pastor, no me faltará, ¿no? Mm. Él no me faltará. Entonces, el salmista está declarando que su protección es el Señor y como consecuencia de eso, entonces viene la provisión. Pero lo otro es poner énfasis en la provisión, ¿no? El Señor es mi pastor, no me va a faltar nada. Ah, ya, yo voy a tener de todo, ¿no? No, el Señor es mi pastor, no me faltará Él y Él es mi todo, ¿ya? Y luego viene como consecuencia aquello que Él da, ¿no? La provisión. ¿Se dan cuenta cómo un mensaje puede, digamos, cambiar la ruta, ¿no? Y poner mi necesidad de Dios como un segundo plano y poner las necesidades cotidianas como primer plano? Y eso no dice la Biblia en el Salmo 23, ¿no? El Salmo 23 es la necesidad de Dios primero. Y como consecuencia de eso, Dios me va a cubrir todo lo demás. No tengo ninguna inseguridad acerca de eso. Eso es lo que dice el salmista, ¿ya? Pero no está yendo a lo otro, al interés, ¿no? Él es mi pastor, por tanto no me va a faltar nada. Ah, ya. Yo sé que Él me va a dar, voy a tener. Entonces, ¿a qué Mira, énfasis pastor, estoy haciendo? en el versículo 3 del Salmo 23, en la 60 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia y por amor a su nombre. Así es. O sea En que la, en el la versículo, contemporánea, en la contemporánea dice, mira, para que se den cuenta, me infunde nuevas fuerzas ujú, y me guía por el camino correcto para ujú, hacer honor a su nombre. ya, Similar, está Ujú. diciendo la misma cosa. interesante, ¿no? Ese Interesante. versículo 3 se aplica si trabajamos eso, si un texto, no sé si esta Reina Valera no he visto en el Salmo 23 que traduzca así, ¿no? Pero si hubiera, Profesor, sí, en la nueva Biblia de las Américas, lo que leyó la hermana, dice Salmo 23:3, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. O sea, cambia la palabra del restaura, ¿no? Él restaura. ya, Con acá el dice, proverbio que está, diré con el Reina Valera, que están haciendo una comparación. claro, yo lo tengo acá como me infunde de nuevas fuerzas, me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre, ¿no? ¿No? Creo que sería la Biblia contemporánea, o al menos lo considero mejor traducido. Claro. Pero hay que ver Mm. también entonces el original, qué cosa es lo que nos quiere decir. Por ejemplo, ya, nuevo aliento, nueva fuerza. Vamos a ver Eso creo que está en el contexto en todas, ¿no? interlinear, Cuando, sí. cuando dice me guía por el camino correcto, ¿no? En Mm. algunos creo que dice justicia, ¿no? ¿No? Mía dice, me guía por senderos de justicia. Ajá. Camino correcto, sendero de justicia, ¿no? Ya. Para hacer honor a su nombre. Lo que había que aplicar entonces o buscar es camino correcto, ¿qué dice el texto en hebreo A ver, sobre eso? ¿No? vamos al hebreo, pastor. Sí, el Señor es mi pastor, nada me falta, dice acá esta versión de la contemporánea, ¿no? Pero hay versiones, porque seguramente contienen, yo tengo acá la del peregrino, a ver qué dice sobre eso, el Salmo 23, ¿no? A ver, El hebreo. y aquí en esta Biblia los libros están puestos de otra manera, ¿no? En la Biblia, esta es una Biblia católica, ¿no? Tiene otro orden, entonces aquí hay que buscar.
Todo lo que acá está está, buscando la Biblia de los mormones. ya está, el Salmo 23, que de paso es el Salmo 22. En las Biblias católicas es el Salmo 22, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Y en la versión que usted está poniendo dice, me guía por senderos oportunos, como pide su título, dice, ¿no? Eso es lo que aparece de ese versículo que ustedes estaban anotando. Entonces, básicamente para saber cuál es el sentido hay que ir al original y cuál entonces de esas versiones se aplica mejor, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Porque ahora, si yo voy al consenso y veo más o menos cuál es el que puedo manejar, yo entiendo eso en base al mensaje, o a la concepción que ya tengo acerca de Dios y su manera de actuar. Entonces, por eso prefiero un texto o una traducción X a otra, ¿no? Pero mejor es ir al texto original, al hebreo, y ver, bueno, si es que conozco el hebreo, ¿no? Y ver entonces si es que, qué cosa es lo que nos quiere decir ahí el texto, ¿no? El texto por lo menos literalmente se traduce, Señor mi pastor, no me faltará, ¿no? No me faltará. Porque el adverbio de cantidad, nada, no está en el hebreo, ¿no? Está la palabra lo, que es adverbio de negación, ¿no? Lo, no me faltará. Bueno, entonces hay versiones y versiones, como digo, y que todas las versiones, podríamos decir, para cerrar esa parte, que las versiones son perfectibles, La última vez. ¿no? Son perfectibles. No son perfectas, pero son perfectibles, ¿ya? Otra cosa que también tenemos que tomar con cuidado. La Biblia es inspirada por Dios, pero las traducciones no son inspiradas. Las traducciones son intentos muy honestos, ¿no? De las personas para hacernos llegar la Biblia al idioma al cual están traduciendo. Y lo hacen, claro, dependiendo de Dios, ¿correcto? Pero más allá de eso, como somos seres humanos, pues todo ser humano es falible de errar. Y en una traducción también se puede ocurrir eso. Puede ocurrir eso, ¿ya? Entonces, Deja ver televisión, pero la papa. eso mismo ocurre con la Reina Valera cuando Papa. Reina hizo su versión, cuando la revisó Casiodoro, ¿no? Y las diversas revisiones también, ¿no? Eso es así. Ahora, entonces la 60 decía hacer una interpretación, ¿no? Depende del comité, el comité que desarrolló esa versión tuvo una forma, un esquema de qué cosa es lo que quería traducir o cómo traducir. Eso lo dijo el 60. La de 95 ha tenido seguramente otro comité. Debe ser. La Reina Valera Contemporánea también. Por lo menos así se trabaja en sociedad bíblica, ¿no? Son comités, son equipos de trabajo que van entonces analizando el texto, comparando y buscando una digamos, adaptación al idioma o cómo puede mejorarse o cómo puede darse o comunicar el mensaje en un determinado pasaje, ¿no? ¿Ya? Y siendo fiel al texto bíblico y siendo fiel también a la tradición de Reina Valera, ¿no? Que de eso no se aparta nunca, ¿no? Las que sí tienen otros elementos son la NBI, por ejemplo, que ya trabaja más abiertamente, ¿no? Y es mucho más arriesgada, inclusive, ¿no? Porque pone, y ya no pone algunos textos que no están en los originales, ¿no? Que eso ya viene ahí con ese problema, como por ejemplo de Juan, primero de Juan 5:7, ¿no?
el coma juanino, que tampoco está en la versión bizantina, ¿no? En el de Besa no aparece ese texto, ¿no? Y algunos dirán entonces, bueno, no aparece el versículo 7, entonces está faltando un versículo. No, porque los números que se pusieron son números, ¿ya? Que los puso un personaje, ¿no? ¿No? O Robert Stephanus puso esos números, ¿no? Uno puso los capítulos y otro puso los versículos, ¿no? Para las lecturas. Inclusive la forma que puso también había errores, ¿no? Por ejemplo, creo que es en 1 Corintios, cuando aparece un versículo, ¿no? En un versículo que debería corresponder a un capítulo, al final del capítulo empieza en el inicio de otro capítulo, ¿no? Pero que como pensamiento, como hilo de pensamiento está en el otro trozo, en realidad, ¿no? Pertenece al otro trozo, pero está marcado como versículo 1, ¿no? Entonces, eso, acá está, ¿ves? Es 1 Corintios 10, que termina en el versículo 33, y el 11, ¿ya? Comienza el versículo 1, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Ese versículo debería pertenecer al capítulo anterior. Y de hecho así lo ponen en algunas versiones. Esta versión, por ejemplo, pone eso. El comienzo del capítulo 1, el versículo 1, lo pone junto con la idea del pasaje, del trozo anterior, ¿no? O sea, el título le pone, todo sea para la gloria de Dios. Empieza del capítulo 10, versículo 23, hasta el capítulo 11, versículo 1. ¿Ya? Ese versículo 1 del capítulo 11 en realidad debería ser el versículo 34 del capítulo 10. ¿Ya? Pero así lo puso pues el que marcó la división, ¿no? ¿No? Eso no es inspirado, se me cuenta, ¿no? Simplemente se adaptó para las lecturas, ¿no? ¿Ya? Entonces, el que falte el versículo 7 no es ningún problema, pues, porque no estaba enumerado cuando se hizo el texto, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa inclusión que se hizo posiblemente de alguna manera apareció esa inclusión o alguien puso en alguna versión de la Biblia esos versículos que los interpolaron, se llama eso interpolación, ¿no? Pero que no está en los textos más seguros, ¿no? No aparece, ¿no? Y algunos en la tradición lo han puesto, o sea, porque la Reina Valera, que viene de la tradición del texto receptus, de la versión que hizo Erasmo en griego, ¿no? Entonces, que tampoco lo contenía, sino que ingresó posteriormente, ¿no? Entonces, ahí está el asunto, ¿no? ¿No? Los biblistas se han puesto de acuerdo en eso y dicen, no, ese texto no es seguro, ¿no? No está en los mejores textos, los que son más confiables, ¿no? Ahora ya, eso no quiere decir, o sea, la Biblia es inspirada, ¿no? Pero hay que notar que también a la hora de desarrollo del mensaje, eso es lo importante de la interpretación, ¿no? También algunos hablan de forma literal y a eso le llaman también, eh, le llaman inerrancia por un lado y por otro lado es inspiración plena, ¿no? Que es el otro lado. Eso en el texto de la teología sistemática ahí se analiza eso, ¿no? Muy bien. Ahora, actualizar entonces. Cuando tengo que predicar a un joven que es portador VIH y le leo el texto de Romanos 1, por ejemplo, o cuando me piden una consejería de unos esposos que se van a separar por motivos de viaje y les cito Efesios 5, ¿no? ¿Cómo hay que actualizar esos textos también, ¿no? Y cómo desarrollarlos, cómo y aplicarlos. Segundo, es una ciencia usada para interpretar la Biblia, ¿no? Eso es lo que es la hermenéutica, ¿no? Y cuando hablamos de la influencia de Hans Georg Gadamer, o Gadamer,
¿no? Que habla de la teoría de la verdad y el método que expresa la universalización del fenómeno interpretativo desde la concreta y personal historicidad, ¿no? Hay que tener entonces en cuenta que la Biblia también, la hermenéutica es una ciencia y por lo tanto tiene también sus reglas y sus normas, ¿no? Una metodología, ¿no? Entonces ahí están los enfoques histórico-críticos, que hemos dicho, los métodos histórico-críticos que aplican entonces en la crítica, ¿no? La crítica textual, la crítica histórica, la crítica literaria, ¿ya? Que básicamente es el proceso exegético. Y la lectura literaria de la Biblia también, ¿no? ¿No? Por ejemplo, los pasajes narrativos, ¿no? O de repente también ver las formas literarias que hay en la Biblia, ¿no? ¿No? Parábolas, metáforas, eh, fábulas, inclusive, ¿no? Ya, ya. Porque en la Biblia hay fábulas. Capítulo 5 de Isaías, por ejemplo, ahí encontramos una fábula, ¿no? Y uno dice, ¿qué cosa es una fábula? ¿Ah? ¿Saben qué es una fábula? ¿Se acuerdan? Sí, son historias ficticias No, no son historias, son cuentos. Claro, con, fábulas o con un cuentos. contenido, con un Los contenido. cuentos son historias, nosotros que se ejemplifican y que básicamente los cuentos expresan los actos de los individuos, ¿no? ¿No? Las fábulas, lo Historieta. que de diferencia eso nos da también, este, bueno, también nos dan enseñanza, ¿no? ¿No? Yo recuerdo la fábula de Sopo, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y que al final de la fábula de Sopo siempre había la moraleja, creo, ¿no? ¿No? Bien, pero las fábulas tienen una característica. ¿Qué cosa es? ¿Cuál es la característica que tiene la fábula? Es que no son seres humanos, Ujú. ¿no? Sino Son son qué animales. cosa? Animales. Animales, ¿no? Animales, títeres, O cosas, ¿no? ¿No? cosas. La naturaleza, las plantas son las que se personifican. O en alguna cosa también puede ser que figuren en la fábula algunos seres humanos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, no sé si llamarlo fábula o cuentos, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. Pero en ese cuento hay un conejo, el Ahí conejo está. relojero, ¿no? Ah, sí. Ese conejo relojero, que era un loco, era. No, me acuerdo, a mí me gusta la versión de niño, no, la de película que se han dado, no, nunca me gustaron. La versión que yo aprendí de niño y por radio, ¿no? Lo que lo escuchaba primero, ¿ya? Sí, ¿no? Y me hacía la imaginación, pues, de Alice, o de Peter Mm, Pan también, ¿no? ¿No? Esas historias eran historias bonitas porque eran cuentos que tú oías y imaginabas, ¿no? ¿No? Imaginaba la historia y vivía la historia de esa manera, no mirando en la pantalla. Hoy día, lastimosamente, los han malogrado, ¿no? La imagen es la que manda ahí, ¿no? ¿No? Y por los ojos entra todo, pero no te hace reflexionar, ¿no? Porque en la vista simplemente tú lo recibes nada más. En cambio, cuando escuchas, ya se te agudiza la mente, ¿no? Ahora, Isaías 5, aquí está la parábola de la viña. Aparece como una parábola, pero es una fábula, ¿no? Y acá dice, quiero cantar ahora por mi amado, el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera. La cercó, la despejó de piedras y luego plantó en ella vides escogidas en medio del campo. Levantó una torre y ya. Y luego dice, ahora habitantes de Jerusalén, hombre de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podía hacerse a mi viña que yo no le haya hecho? ¿No? Y por otro lado está también, este es un punto, pero hay otra que me gusta también, que creo que también está en Isaías, que es, que sí es una fábula, que es donde están, hay una reunión entre los árboles, ¿no? Los árboles. Y aparece un arbusto, y los árboles no quieren reinar.
Y el arbusto agarra y dice, ya, yo voy a reinar, ¿no? Ujú. Sí. Y hace estropicio, ¿no? Mm. Eso creo que está en Isaías, me parece, no sé, o, o si me he equivocado, ¿no? O está en otro profeta, pero lo cierto es que ahí aparece eso, o Ezequiel, no sé, uno de los dos está ahí, ¿ya? Y habla acerca de esa figura, de, de cómo el arbusto, eso que se le presentó a la zarza, ¿no? Que se le presentó a, a Moisés, ¿no? Ahora está reinando ante los árboles. Es una fábula interesante, ¿no? Bueno, entonces hay que notar que eso es una figura simplemente, que nos está hablando de la idea de la soberbia que hay a veces, ¿no? De aquellos que no tienen la capacidad para gobernar, ¿no? Y la Biblia lo muestra. ¿Ya? Bueno, Ujú. entonces, bueno, lo dejamos ahí. En todo caso, si alguno lo busca y encuentra, ya. Ahora Isaías vamos 5. a Isaías 5. Isaías 5. No, Isaías 5 está hablando del rey y la viña, ¿no? El rey y la viña. Pero no sé si en ese texto, no he leído más allá, está esa figura que le estoy mencionando. Pero la idea es de la reunión de los árboles, ¿ya? Y donde está un arbusto, los árboles no quieren reinar, ¿no? Mm. Y votan porque el arbusto, pues, desecho, ese que se dedica a reinar, ¿no? ¿Sí? No, no es Isaías, es... Ese no es. Jueces no es el jueces Ajá, 9:8. A ver, pues es, sí, creo que es. vamos a buscar. Dice jueces 9:8, dice, fueron una Ajá, vez ese los es. árboles a elegir rey sobre sí y dijeron, Ah, el sí, está olivo muy bien, reina gracias, sobre hermano. Sí, sí, nosotros. Ajá, ese, bueno, ese es. gracias. Muy Ese bien, su hermana nos es. ayudó. Ujú. Ya, muy bien. Jueces. Pues es 8, ¿no? 9:8. 9-8, ¿no? Ya. Ah, Y aquí está, esa es una parábola, ¿no? Ujú. Bien, y que estaba hablando de Abimelech, ¿no? ¿Mm? Ciertamente, dice, los árboles quisieron elegir un rey que los gobernara y le dijeron al olivo, queremos que sea nuestro rey. El olivo respondió, ¿quieren que me deje de producir mi aceite con el que yo honro a Dios y a los hombres para hacerme grande entre los hombres? Entonces los árboles fueron a hablar con la higuera y le dijeron, ven y reina sobre nosotros. La higuera le respondió, ¿y debo abandonar la dulzura de mis frutos para ir y hacerme grande entre los árboles? Los árboles siguieron insistiendo y llamaron a la vid y le dijeron, ven tú. Pero la vid le respondió, y voy a dejar de producir mi vino, que es la alegría de Dios y de los hombres, solo para hacerme grande entre los árboles. Al final, todos los árboles le dijeron a la zarza, anímate y ven a reinar sobre nosotros. Mira, la zarza, ¿no? La misma zarza que, que aparece en el desierto, ¿no? Que son los desechos de los árboles, ¿no? Dice, sí, le dice, ¿verdad? ¿Quieren que yo sea rey sobre ustedes? Entonces vengan y busquen refugio bajo mi sombra. Pero si no me obedecen, saldrá fuego de mí y quemará los cedros del Líbano. Mira, les amenaza todavía. ¿Ya? Y está hablando qué cosa, ¿ya? De Abimelech, ¿no? O sea, es una fábula que configura, ¿no? La actitud de arrogante de Abimelech, ¿no? Un rey que se ensoberbeció, ¿no? Un tirano, ¿no? Como ocurre con los gobernantes que se vuelven tiranos, pues, ¿no? Que se vuelven autoritarios y que creen que porque tiene poder, pues ya está con Dios, cuando Dios le va a demandar eso, ¿no?
Esa parábola es interesante ahora, ¿no? Quizás para aplicar a nuestras naciones. Bueno, entonces la hermenéutica tiene que analizarse el mundo social de la Biblia, ¿no? Los aspectos económicos, sociales y políticos. Los enfoques estructurales o postestructurales, o estructuralistas, o sea, más allá de las formas, lecturas políticas de la escritura, Pastor, ¿no? va a ser las 9 ya. Oh, ya, entonces vamos a hacer un descanso que no hemos hecho. Bueno, hay varias formas de interpretar, ¿no? Hasta interpretación feminista también hay, ¿no? ¿No? Bueno, en fin, vamos a dejar aquí, ¿ya? Vamos a ir al descanso, ¿ya? ¿Les parece? Listo. Unos 10 minutos, ¿ya? Ya. 15.